¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Sin duda hay dos alternancias en el poder que han marcado nuestra historia política. La primera de ellas en el año 2000, la segunda en el año del 2018. Y aun cuando algunos medios de comunicación y algunos comunicadores han tratado de emparejarlas, de empatizarlas, de asegurar que tienen muchas, pero muchas similitudes, sobre todo por los respectivos candidatos que estuvieron al frente de las mismas, me parece que hay diferencias sustanciales y que en este momento en el cual se está definiendo quiénes van a ser los candidatos o las candidatas a la presidencia de la República por el oficialismo y la oposición, pues vale la pena, por supuesto, contrastar de una u otra manera quiénes fueron los artífices de esas alternancias y sobre todo cómo se fueron desarrollando las mismas. A ver, la del 2000, ¿no? La del 2000, el protagonista, Vicente Fox Quesada, un personaje que cuando era legislador llamó la atención no por sus propuestas, sino porque se puso dos orejas de papel para protestar en contra del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Eran momentos en que México despertaba ante la presencia en el legislativo de partidos que no eran solamente el PRI y por lo tanto legisladores que de una u otra manera se manifestaban para poder cuestionar al poder absoluto emanado en esa época por Carlos Salinas de Gortari. Vicente Fox ganó la gubernatura de Guanajuato años posteriores, desde donde se encumbró en el panismo, prácticamente echando a los panistas de la dirigencia nacional, de la operación política, de la estrategia electoral, confrontándose de entrada con los cuadros históricos como Luis Héctor Álvarez, como el propio Carlos Castillo Peraza, por lo menos en el plano ideológico, sin olvidar, por supuesto, al propio Diego Fernández de Ceballos, con quien tuvo un intercambio de declaraciones, de mensajes después de que Fox cuestionó el hecho de que Diego Fernández hubiera echado para atrás en 1994 y por eso no hubieran llegado al poder antes. Vicente Fox tuvo un discurso sumamente pegajoso, fue un producto bien vendido por parte de sus estrategas, supo aprovechar momentos difíciles, álgidos, cambiarlos por un escenario positivo, como el debate frustrado entre La Bastida, él y Cárdenas, en donde una terquedad, una necedad se convirtió en un lema, ¿no? El famoso hoy, 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 que le permitió incluso acercarse a otros sectores y hacer a un lado al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ya de la competencia. Fox supo explotar al máximo el cansancio por parte de una ciudadanía en torno a la figura del PRI. Y hasta ahí uno pensaría que todo es resultado, ¿no? De una buena estrategia electoral, bien definida, bien estructurada, con un candidato sumamente carismático, ¿no? Que emulaba, por supuesto, la figura de Francisco Villa, que rompía protocolos, que subía las botas a las escenografías de una entrevista periodística, que se burlaba de sus opositores de una manera sumamente coloquial, como quedó de manifiesto durante el debate con Francisco Labastida, cuando Labastida se quejó amargamente ante millones de mexicanos diciendo, me ha dicho la vestida, me ha dicho Pancho no sé qué, me ha dicho mandilón, y mientras esto sucedía, Fox hacía el símbolo de la victoria en el recuadro, ¿no? Burlándose obviamente del político sinaloense. Pero ¿cuál fue el fondo de esa alternancia? El fondo fue Ernesto Zedillo Ponce de León. El fondo fue un sistema económico. A ver, Fox no era un obstáculo para ese sistema económico. Fox no estaba en contra de ese sistema económico. Fox no estaba en contra del establishment, no estaba en contra de la oligarquía, no estaba en contra de la élite dominante. Fox era parte de todo eso. Entonces aquí lo que era fundamental era cambiar al PRI ya de los pinos, porque el sistema económico, el gran capital, el verdadero poder, así lo había dictaminado, para darle viabilidad precisamente a un escenario en donde la democracia jugaba un papel importante en el tablero de ajedrez.
Por eso es que Ernesto Zedillo, como lo denunciaron los propios priistas, entre ellos incluso el propio Manuel Bartlett, ahora reconvertido en morenista en la Comisión Federal de Electricidad y otros más, Zedillo fue el priista menos priista de toda la historia. ¿Y cómo lo maniobró? Simple, dejándose ganar. Así de sencillo. Cierto, no recurrió a ninguna de las artes, usos y costumbres del PRI, lo cual siempre se agradece, ¿verdad? Pero también jugó un papel, limitando la posibilidad de que se explotara el poder de los gobernadores del PRI. Y usted a lo mejor me va a decir, bueno, eso es parte, que bueno, hizo respetar la democracia. No, porque insisto, la finalidad era darle gusto a un sistema económico del cual formaba parte el grupo de Vicente Fox. Aquí ya no importaba si el PRI o el PAN, no importaban las siglas de un partido, importaba una tendencia política económica. Y eso era lo que representaba Vicente Fox, esa continuidad como tal de ese sistema económico, de esa estrategia en materia incluso de seguridad basada en el despojo. De eso se trataba, así de sencillo. Entonces Cedillo lo que hace es simple, no pierde el control, por supuesto, de su sucesión, contrarresta a aquellos que querían quitársela, hace la pantomima de una disputa interna en donde estuvo Manuel Bartlett, Roque Villanueva, Roberto Madrazo, que realmente era el peligro, ¿no? Porque representaba ese nacionalismo priista y ese priista clásico, todopoderoso, caciquil, que quería, por supuesto, retomar el control que había perdido con los neoliberales, y Francisco Labastida, que era pues, es un político gris, un político que ni es de atole, ni es de leche, a final de cuentas es un político que ahí está, fue gobernador de Sinaloa, Salinas lo evidenció, fue secretario de gobernación con Cedillo, pasó de todo, siempre ha presumido de tener liderazgo, nunca tiene una gran personalidad, ninguna influencia ni dentro ni fuera del PRI, y Cedillo pone a la Bastida, es decir, un rival débil, un candidato débil en bandeja de plata contrario a lo que significaba Vicente Fox, sin ningún tipo de chispa, sin ningún tipo de empatía. Bueno, ni siquiera podía convencer a los priistas, que eran más priistas que el Papa, ¿no? Entonces Cedillo entregó la plaza, pero la entregó con una finalidad, responder al poder económico. En el 2000 se da otra alternancia, una alternancia en donde 30 millones de mexicanos y mexicanas votaron por un candidato, por un personaje que llevaba ya varias ocasiones intentándolo, por lo menos dos, en 2006, que fue un fraude artero, y 2012, en donde partió de muy atrás gracias a una campaña totalmente negra en su contra, sí, algunos errores que se cometieron, pero una campaña que fue durísima para desvirtuarlo, para presentarlo como un peligro para México. Una alternancia que no fue fácil porque se tuvo que discutir, que negociar con poderes fácticos, pero después de las elecciones, no antes de las elecciones, porque durante todas las elecciones, y esto es algo que nos sirve para ratificar lo que les digo, hubo una campaña negra durísima. Los grandes empresarios le pidieron a sus empleados que no votaran por Andrés Manuel López Obrador. No olvidemos las cartas que se difundieron del Palacio de Hierro, de Telcel, de Televisión Azteca y muchas otras empresas en donde se dijo que le estaban pidiendo que no votaran a favor del candidato de Morena. Las peticiones de un sector empresarial, Enrique Peña Nieto, para que bajara MID, para que llevara a cabo un fraude electoral. Las campañas en los medios de comunicación cerrando espacios al propio Andrés Manuel López Obrador en las entrevistas. Es decir, hubo una campaña negra. La diferencia fue que la gente no se la tragó en esta ocasión y que la gente decidió respaldar al político tabasqueño que había hecho trabajo hormiga durante muchos años, que fue lo que nunca entendió la oposición, bueno, en ese momento gobierno, que por ahí lo rebasó Andrés Manuel López Obrador. Esa alternancia no tiene nada que ver con un sistema económico. Es una alternancia que emanó de la ciudadanía. Al final tendremos que analizar el gobierno, por supuesto, pero es una diferencia sustancial entre las dos alternancias que ha tenido este país. Yo soy de la idea que solamente hemos tenido una en realidad, la cual obviamente ha enfrentado muchos obstáculos y no ha sido tan profunda como uno hubiera creído o pedido, pero que también es un escenario complejo, donde hay muchos poderes fácticos que están esperando para dar el golpe en un momento dado, para impedir a la mala que se pueda llevar a cabo algún cambio y que no es un proceso de transformación de 6 años, sino que es un proceso que abarca todavía 2 o 3 sexenios más. Entonces, me parece que realmente hemos logrado una alternancia que fue en el 2018 y la otra, como el candidato que le encabezó y que ahora anda apareciendo en los medios porque de verdad cree que va a influir en el resultado del 2024,
pues fue simplemente, como dirían por ahí, una verdadera Foxy jalada. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.